Jóvenes, buenas tardes. Por favor, si alguien me podría decir si se ven los slides y si se me escucha, por favor, podrían habilitar su micro, alguno al menos. Jóvenes, por favor, alguno que habilite su micro, solamente para preguntar y si me puede responder. Sí se escucha, profesor. ¿Se ven los slides? Ok, se ven los slides. Gracias. Entonces, esta semana vamos a tener que hablar la continuación del curso de física, es hablar de una segunda parte de electrostática, que toca los temas de un potencial eléctrico y condensadores. Potencial eléctrico, tengo cargas en un sistema, generan un potencial eléctrico. Y condensadores, siempre que tengamos un celular, espero que todos puedan haber visto un celular, y tomamos una foto, la foto que ustedes toman es debido a un condensador. ¿Por qué? Veremos, ¿no? Un condensador tiene una pila de 1 voltio nada más y puede almacenar un campo intenso. Y sobre todo la energía que puede disipar. Bien, entonces vayamos por partes a los procesos que queremos revisar. La primera definición es hablar de una energía potencial eléctrica. Energía potencial es un concepto. Todas las energías son valores escalares, ¿no? Aquí, cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica Q0, esta partícula se va a traer, ¿no?, desde un lugar muy lejano hasta esta posición, sin aceleración. Lo relevante, por favor. Con velocidad constante, pero sin aceleración. Desde muy lejos, donde su energía potencial es cero, o sea, lo puedo traer desde un lugar muy, muy lejano, donde la energía potencial es cero, hasta ubicarla en el campo eléctrico de otra partícula con carga Q. Acá azul es una partícula que tiene carga, ¿no? Como tiene carga, establece un campo en su entorno. Esta carga Q sub 0 de rojo o rosado la voy a traer y la voy a ubicar a este punto. Es lo que hice, hasta situarla en el campo eléctrico de otra partícula con carga eléctrica Q, en el campo de esta partícula de azul. Se dice que el sistema de dos partículas, este azul y rojo, son positivas, ¿ah?, adquiere energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? El ejemplo clásico, cuando tú eras niño, normalmente o niña, para un niño es positivo, eres sol, ¿de acuerdo? Pero cuando entraste al colegio, los primeros niveles, siempre tienes tu amigo. Obviamente, tú solo tienes un valor, tu amigo solo tiene otro valor, pero cuando están juntos son diferentes, ¿de acuerdo? Tienen una energía en conjunto diferente. ¿Cuánto vale esa energía que tienen ustedes en conjunto? Acá está la energía potencial. La energía potencial es expresada como trabajo el valor de la fuerza por la distancia. ¿Qué fuerza? La fuerza de repulsión entre las cargas. Si azul y rojo se repelen, hay una fuerza de repulsión. ¿Cuánto es esa fuerza de repulsión? Constante, producto de las cargas, entre R cuadrado. Multiplico por R, siendo R la distancia entre las cargas, y tengo la energía o el trabajo que tienen que realizarse, que tiene que realizar para tener este sistema. O que es capaz de tener este sistema. No entiéndelo así. Tú solo tienes una energía. Tu amigo solo, ¿no?, tiene una energía. Pero los dos juntos tienen otro tipo de energía. Este es el valor de la energía, que es la fuerza de repulsión o atracción por la distancia. La fuerza por R me queda la misma fuerza, pero en vez de R cuadrado, una R nada más. En el denominador, observa,
En vez de constante producto de las cargas entre R cuadrado, como he multiplicado por R, me queda solamente por R. Es energía, por lo que la unidad en el sistema internacional es el Joule. ¿De acuerdo? La unidad en el sistema internacional es el Joule. Unos comentarios. Las cargas tienen Q0 y Q. Estos valen Q0 y Q. Digamos, esto vale 3 microcoulomb, esto vale 4 microcoulomb, ¿no? Los valores de las cargas. Son valores algebraicos. R es la distancia de separación entre las partículas, que están entre tú y tu amigo, 1 metro, medio metro, 2 metros, pero tú y tu amigo para juntos. La constante K es la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 en sistema internacional. Así yo defino la energía potencial de dos cargas. Dos cargas nada más. Dos cargas. Bien, pero se puede tener tres cargas. Carga 1 rosada, carga 2 azul, carga 3 de amarillo. Cuando se tiene tres cargas, la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de la energía potencial eléctrica de todos los pares de partículas del sistema. Tengo carga 1, carga 2, carga 3. Los pares serán 1 con 2, ¿no? Primero, 2 con 3, segundo, y 1 con 3, tercero. Tomado a pares, solamente hay 3 interacciones. La energía del primer par, constante producto de las cargas entre distancia R1,2. Constante producto de cargas Q1, Q2 entre distancia. Energía potencial. Fuerza de repulsión coulombiana por R. Por eso no es R cuadrado. R nada. El segundo par, azul con amarillo. Constante producto de las cargas Q2 por Q3 entre distancia entre ellas R2, 3. Más la tercera interacción. 1, 3. Constante producto de cargas Q1 por Q3 entre distancia R1, 3. Aquí las energías se toman en pares. Así se define la energía. Si hay tres amigos, Juan, Pedro, Pablo, se busca qué relación entre Juan y Pedro, entre Pedro y Pablo, y entre Juan y Pablo. A pares, para tratar la energía de este sistema. ¿De acuerdo? Se toman las energías a pares. Una segunda observación. Si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial hasta una posición final, se cumple que el trabajo final es energía potencial final menos energía potencial inicial. El sistema, más o menos, tú y tu amigo antes estaban en las 100 metros de distancia, o a 500 metros, no se conocían. Cuando van al colegio, tú y tu amigo Juan y Pedro se conocen y buscan estar a 1 metro de distancia. Los demás pueden estar a veces más cerca, a veces más alejados, pero ustedes, Juan y Pedro, están siempre cercanos. O pueden poner cargas negativas, ¿no? Ana y Pati, Ana y María, María y Juana, no sé. Pero se asocian, ¿de acuerdo? Y cuando tienes varias asociaciones, las energías se toman a pares. El trabajo siempre es igual, energía potencial final menos energía potencial inicial, obviamente, ¿no? Hay que hacer trabajo para cambiar los potenciales. Si tú estás en un segundo piso y quieres trasladar un libro que pesa 1 kilo al 5.º piso o al 8.º piso, hay que hacer un trabajo. Ese trabajo es igual a la variación de potencial. Obviamente, cuando subes, aumenta el potencial. El potencial final menos el potencial inicial es igual al trabajo que tú realizas sobre la carga. Esa es otra definición. Entonces, una definición básica de potencial eléctrico por una carga nada más. Esto la voy a dejar. Me parece más fácil que aprendas esta definición de potencial eléctrico de una carga puntual. Las cargas pueden ser positivas, el primer caso, o pueden ser negativas.
Si esta carga de azul genera un potencial, esta carga de azul es positiva, y me genera un potencial a una distancia r en un punto P, el potencial que adquiere, que se genera con esta carga en el punto P, se obtiene así. Constante por la carga de azul, entre R. R es la distancia a la cual yo evalúo el potencial. Esa es la manera de evaluar, calcular el potencial de una carga positiva. Si la carga es positiva, el potencial siempre es positivo, ¿no? Se dice que las cargas positivas generan un potencial repulsivo. Puede ser 5, 4, 3, 2, 1, pero siempre es positivo. No hay carga positiva que genere potenciales negativos. Eso no puede ocurrir. Al revés, al contrario, caso de la parte inferior, yo tengo una carga negativa. Esta carga de rosado, no, ahora es negativa. La carga es Q menos. A una distancia R en el punto P, el potencial de esta carga negativa es constante por carga entre distancia. La fórmula es la misma. ¿Qué cambia? El potencial es negativo. El potencial es negativo. Se dice que se genera un potencial atractivo. Es diferente que la carga sea positiva, que genere un potencial positivo repulsivo, a que la carga sea negativa, que genere un potencial negativo o atractivo, ¿no? Por ejemplo, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1. Pero siempre que el potencial sea negativo, es generado por una carga negativa. Eso es lo fundamental. Un potencial es negativo si es producido por una carga negativa. Entonces tenemos cargas positivas, generan potenciales positivos. Cargas negativas me generan potenciales negativos. Algunas observaciones son de interés y entonces por eso la aprecio. El potencial eléctrico en un punto debido a dos o más cargas puntuales es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada uno de ellos. El ejemplo está acá. Tengo dos cargas, carga 1 y carga 2. En el punto P, yo deseo calcular el potencial. El potencial es una cantidad escalar. Es un número, un dígito. Y entonces, calculo el potencial en el punto P. En este punto será debido al potencial de la primera carga de rosado más el potencial de la segunda carga de azul o celeste. Potencial de la primera carga, constante por carga 1 entre R1. Constante por carga entre distancia. Distancia de la carga al punto. Más el potencial de la carga 2, que es constante por carga 2 entre distancia. La distancia 2. La distancia de la carga 2 al punto P. Las distancias no son iguales, ¿no? Pueden ser un caso muy particular, pero en general no tiene por qué ser. 2. Se puede mostrar una gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia. Si estas son las fórmulas para los potenciales eléctricos para cargas positivas o para cargas negativas, yo voy a tener que al representarlos esquemáticamente, veo que el potencial y la distancia son inversamente proporcionales, ¿no? Esta fórmula indica K es una constante, la carga es constante. Si R aumenta, el potencial disminuye. Tiende a ser. Por ejemplo, aquí el potencial cerca es 5, 4, 3, 2, 1. Luego disminuye un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Este tipo de gráficas se dice que son relaciones inversamente proporcionales. A medida que aumenta la distancia, el potencial va disminuyendo, ¿no? Relaciones inversamente proporcionales. Si aumenta R, aumenta la distancia,
el potencial disminuye. Imaginemos, una chica ha visto a un chico, a un Juan, y a ella le gusta. ¿Qué va a ocurrir cuando ella está cerca de Juan? Juan ejerce sobre ella un potencial alto, de 5 voltios. Se va alejando ella de Juan 1, 2, 3, 4 metros, el potencial disminuye a 4, 3, 2, 1. Se aleja 10, 20, 30 metros, el potencial disminuye un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Disminuye tendiendo a cero. Nunca se hace negativo. Juan sobre ella establece un potencial positivo. ¿De acuerdo? Eso sí, la carga es positiva. ¿Qué ocurre si la carga es negativa? Ana se acerca a Juan. A Juan le gusta Ana. Ana genera un potencial que es muy intenso cuando ella está muy cerca de Juan. Juan se acerca mucho a ella, el campo que ella le aplica es muy alto, pero negativo, -5. Juan se aleja 1, 2, 3 metros de ella, el potencial disminuye. 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. Habla, Grace, estoy dando clase. Veamos ahora el caso de un potencial de una carga negativa, como te dije. Ella, no me acuerdo el nombre, Ana, ¿no? Sobre Juan. Cuando Juan está muy cerca de ella ejerce sobre él un potencial muy alto. 5 voltios, pero negativo, -5. Ella no genera potenciales positivos. Ella produce, genera potenciales negativos. -5, -4, -3, -2, -1. El alejado de Ana, la chica que le gusta, el potencial es menor. Se aleja 20, 30, 40 metros, el potencial disminuye. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Disminuye y tiende a cero. Pero Ana nunca va a producir un potencial positivo. No, el potencial es negativo disminuyendo. Eso es lo que debe quedar claro. Ana sobre Juan, ¿no? Juan sobre Ana. ¿De acuerdo? Para entender cómo interaccionan los potenciales. Obviamente, mientras estás muy cerca de ella ejerce un potencial muy alto. Te alejas de ella, también el campo disminuye, ¿eh? Pero en este caso quiero analizar los potenciales. También el campo disminuye. Bien, esto es el potencial eléctrico de una corteza esférica conductora. Tú puedes tener una esferita, cualquiera como esta, inflas un globo, ¿no? Yo recomiendo que lo hagan. Le va a costar 20 centavitos, este globo vale 20 centavos. Inflas un globo. Lo frotas ligeramente con guantes, ¿ah? Y tú pones un sensor y encuentras que esto tiene 8000 voltios. De 8000 a 10000 voltios tiene esta esferita. Este globo, tú pones el sensor, lo hacemos en laboratorio en la universidad, no es 20, 30 voltios, ¿ah? Tú lo pasas nomás así y pones el sensor 8000 voltios. Bien, eso lo puedes ver. Pero ¿cómo es el potencial? El potencial eléctrico de una corteza esférica o de una esfera conductora. Para puntos interiores y en la superficie, observa, en la superficie se ubican las cargas. Si el cuerpo tiene tantos voltios, es porque tiene carga. Pero lo que me dice la teoría es que la carga se pone, se ubica, se distribuye solamente en la corteza, en la superficie. En la parte interior no se ubican cargas. Eso es lo fundamental. Dentro de este globo no hay posibilidad, ninguna posibilidad que se ubiquen cargas. Para puntos interiores de la esfera y en la superficie, el potencial es constante por carga entre el radio. Hay un problema que me piden calcular, ¿no? Pero el potencial de la esfera es constante por carga entre el radio.
Si tú tienes el potencial, puedes ver cuántas cargas hay, ¿no? En coulomb, microcoulomb, para esta esferita normal, que tiene 5 centímetros. Tú puedes comprarte un globito que se infle 5 centímetros, ¿no? Esto, el potencial se mantiene constante para puntos interiores o en la superficie. 8000 voltios. Pero, ¿qué ocurre si esto tiene 5 centímetros y pongo, en vez de 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros? Se genera un potencial primado. Este potencial primado es constante por carga entre R, es decir, ya no entre 5, sino entre 6, entre 7, entre 8. Aumenta el R, ¿no? Y el potencial va disminuyendo. El potencial a una distancia de 8, 9, 10, 12 centímetros disminuye. ¿El potencial de quién? De este efecto, de este globito, ¿no? El potencial en la superficie, 8000 voltios. Y tú puedes evaluar en cualquier otro punto. Aquí el comentario, Q es la carga de la esfera. Esta esfera se carga, ¿no? Y todas las cargas están en la superficie. No hay otro punto. R es el radio de la esfera. Te pido que hagas en un globo, porque un globo es fácil de visualizar, y los globos convencionales tienen 5 centímetros de radio. Entonces esto lo puedes hacer experimentalmente. Sí, en el laboratorio nosotros lo hacemos. R, cualquier distancia, y R', una distancia mayor que 5. Distancias desde el centro de la esfera. R, distancias menores, cuando es 1, 2, 3, 4 centímetros. Cuando es 5 centímetros, tengo la esfera. Cuando es 6, 7, 8, 9, 10, tengo radios mayores. Obviamente, el potencial de la esfera va a aumentar. Va a ser el máximo posible en la superficie. Conforme me aleje de la esfera, ¿no? Si me alejo de la esfera, el potencial disminuye. Acá las observaciones. El potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica conductora es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q en su centro. ¿Qué significa? Tengo mi esfera cargada y digamos que tengo 2 microcoulombs de carga y tengo 8000 voltios, ¿no? La carga total que tiene esto, digamos 2 microcoulombs, es igual que si tuviera una carga puntual en el centro de la esferita. Eso equivale, ¿no? Equivale a la potencia o al potencial eléctrico de una partícula con carga Q situada en el centro, siendo Q la carga que está en la superficie de la esfera. Si tienes un globo, la carga se ubica en la superficie del globo, no se ubica en otro lugar. El campo eléctrico en el exterior de la corteza esférica tiene dirección radial. Obviamente lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Si tengo una esfera y una esfera que se puede concentrar en un punto, el campo eléctrico es radial, hacia afuera si la carga es positiva, hacia adentro si la carga es negativa. Los globos normalmente tienen carga negativa porque son materiales resinosos. Entonces el campo no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Tienes una esferita de vidrio y la cargas, genera un potencial positivo. Los globos generan un potencial negativo. En general, el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor en equilibrio electrostático, así como en su superficie, es constante. ¿Qué quiere decir? Que si encontré que hay 8000 voltios en la parte externa, en cualquier punto interno tendré el mismo voltaje, el mismo potencial, 8000 voltios. Complementando eso, en general, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie. He hecho énfasis en eso. Las cargas se ponen solamente en la superficie. No se ubican dentro del globo, siempre en la superficie del conductor. Por último, la carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio es cero.
Por consiguiente, el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. ¿Qué quiere decir eso? Inflable, ¿no? ¿Dónde están las cargas? Fuera. ¿Cómo es el campo dentro? Dentro de la esfera, el campo es cero. ¿Por qué cero? Acá lo dice, carga dentro del globo, cero. Como no hay carga dentro, el campo eléctrico es cero. Eso se llama teorema de Gauss. ¿Sí? Eso se llama teorema de Gauss. El potencial es constante en la periferia. Dentro, el potencial es constante. El potencial. ¿Y cómo es el campo eléctrico? Como no hay carga dentro, todas las cargas están por fuera, ¿no? El campo es cero. Otro concepto que siempre trabajamos, diferencia de potencial o voltaje. Es el trabajo realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. Aquí me representan el campo eléctrico de naranja. Si yo tengo una carga A, esta carga azul, la voy a trasladar desde el punto A hasta el punto B. Esta carga Q sub 0 está en el campo eléctrico. Yo aplico una fuerza externa para trasladar la partícula desde este punto A a este punto B, ¿no? Ese trabajo realizado se denomina diferencia de potencial por unidad de carga. Ya está. El trabajo de una fuerza externa para desplazar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial A hasta otra posición final B equivale a una diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos. No, imagínate que entres a la universidad, que estés en segundo ciclo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No porque eres alumno, te matriculas y los profesores te van a aprobar. No, tienes que esforzarte para aprender, para pasar del segundo ciclo al tercer ciclo, al cuarto ciclo, al quinto ciclo, al sexto ciclo. ¿Y qué debes hacer? Realizar trabajo en contra del campo, porque los profesores en forma natural van a llevar un curso y tener una cantidad de aprobados, de desaprobados. Y tú tienes que buscar aprobar eso, ¿no? Aprender. Así como en la pre. Viene un profesor, te dicta clases, viene otro profesor, te dicta clases, y tú tienes que aumentar tu potencial cada vez, ¿no? Llegaste con un nivel, digamos, de 20, 30 voltios y se espera que tengas 50, 60, 70 voltios después, ¿no? Eso es, el trabajo realizado es la energía potencial final que tienes en el punto B menos la energía potencial inicial que tienes en el punto A. Normalmente un alumno cuando entra a la pre tiene 20 puntos sobre 100. Terminando un ciclo de pre-San Marcos tiene más de 50 puntos sobre preguntas pre, ¿eh? En promedio, normalmente. Si se ha dedicado regularmente, ¿no? Luego ya tiene que mejorar. Entonces se hace un trabajo y aumenta tu energía potencial. Entonces la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es potencial en el punto B menos potencial en el punto A, que también se define como el trabajo que se realiza por unidad de carga. El trabajo que se realiza por unidad de carga. Así yo defino la diferencia de potencial entre dos puntos. Algunas observaciones. El trabajo de la fuerza externa no depende de la trayectoria de la carga. Solo depende de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. El ejemplo. Tú estabas en segundo ciclo y pasaste al sexto ciclo. No importa que algún curso te haya gustado mucho, otro poco y otro lo odiabas, los has aprobado. Independientemente de cómo hayas llevado los cursos, has pasado del segundo ciclo al octavo ciclo. Eso significa que sea independiente de la trayectoria, ¿no? Otro ejemplo. Tú estabas aquí 20 puntos cuando entraste a San Marcos, pre-San Marcos. Ahora, ¿por qué tienes 50, 60 puntos? Porque algunos cursos no te gustan, no le dedicas tiempo. Otros te gustan mucho y otros te gustan medianamente, ¿no?
haces una suma de todo. ¿De acuerdo? Pero aumenta tu potencial. Eso es lo que se dice. El trabajo es la carga por la diferencia de potencial. No depende de la trayectoria, sino simplemente posición final, potencial final y la posición inicial. En promedio, Presa San Marcos tiene esos datos. Entras con 20 puntos el alumno, a veces 10, pero al final siempre tiene 50 puntos. Ahora, ¿por qué solamente tiene 50? Porque el alumno no le gustan todos los cursos. Entonces, a algunos les gustan mucho, se dedican a ello, les gusta poco, otros más o menos, y a algunos, ¿no? Les gusta mucho los cursos. Independiente del camino, el trabajo es carga por diferencia de potencial. ¿Cómo cambió tu energía? Acá está. Por la carga, ¿no? El trabajo, segunda observación, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica Fe o del campo es negativo, menos carga por diferencia de potencia. ¿Qué significa? El campo siempre va a ir en contra de ti. El campo va a tratar de disminuir tu potencial. Un ejemplo, si ahora te retiras, semana 12 de Presa San Marcos, y tú dices, no, pues ya me cansé, muchos cursos no entiendo, ya no vengo, ya no asisto a clases. ¿Qué va a pasar si al final das los exámenes? Comparado con otro alumno que se ha venido a todas las clases, el alumno que viene a clases tiende a aumentar su potencial. El que no viene a clases tiende a disminuir su potencial. Es decir, vas a hacer lo que siempre hacías. Vas a ver tus partidos de fútbol, vas a ver tus películas, vas a conversar con tus amigos, jugar tus partidos de fútbol, lo que siempre hacías. En la dirección del campo, tu potencial va a disminuir. En contra del campo, una fuerza externa que hagas, realizas trabajo, tu potencial va a aumentar. Es la analogía. Si sumo el trabajo hecho por la fuerza externa y el trabajo hecho por el campo eléctrico, ambas deben darse, ¿no? El trabajo hecho por la fuerza externa debe ser igual al trabajo hecho por el campo, para que te muevas con velocidad constante. Es decir, cuando estamos en la pre de San Marcos y en la universidad, queremos que aumente tu velocidad, tu potencial, pero sin que te rayes, ¿no? Siempre aumentes con velocidad constante, en equilibrio, buscando tener siempre relaciones sociales, amigos cercanos, propiciamos eso, hay siempre eh, programas de confraternidad, interfacultades, tengas amigos, amigas, hagas una vida social, pero adecuada, no disipada, ¿no? No que estés aquí viendo partido, no, dedícate a los estudios. Normalmente. Eso es lo que dice, el potencial eléctrico disminuye en dirección del campo y aumenta en dirección opuesta al campo eléctrico. Eso lo experimenta un alumno en Pre San Marcos cuando viene, ¿no? Y si después de estar, digamos, el alumno está semana 2, está por aquí, y ya no viene a la institución, eso le pasó a mi hijo en la última, en uno de sus ciclos pre, no, ya no vengo. Y no fue como 4 semanas. Dio el examen final, pero estaba en desventaja con respecto a otros de sus compañeros que sí habían ido a las semanas finales, ¿no? Tu potencial disminuye si tú no sigues regularmente. Es como hacer ejercicio, ¿no? No haces ejercicio y entonces el cuerpo como que desconoce la forma de trabajar, se olvida de la forma de trabajar. Hay una relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Vamos a poner un campo eléctrico, este vector de naranja, y una distancia entre dos puntos AB. Para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos AB, hay que calcular el trabajo hecho sobre este campo. El trabajo, si este es el campo E y naranja forma con verde un ángulo θ, una partícula de carga Q sub 0 experimenta una fuerza Q0 por E.
Esta es la fuerza que experimenta la partícula. Fuerza. La proyecto esta fuerza sobre la horizontal y tengo Fe coseno de teta. El trabajo de la fuerza eléctrica es fuerza eléctrica por coseno de teta por la distancia. Trabajo es fuerza por distancia en dirección paralela. Algo así, ¿no? En la dirección paralela. Como la fuerza es Q por E, esto se cumple. Fuerza es Q por E coseno de teta por la distancia. Y esto es igual carga por diferencia de potencial. De donde la diferencia de potencial entre dos puntos es el valor del campo coseno del ángulo tita por la distancia. E es la magnitud del campo eléctrico. Si el ángulo es cero, es decir, naranja es paralelo a verde, la diferencia de potencial es la máxima posible, es E por D. ¿Por qué es negativo? Porque el campo eléctrico y la distancia están en la misma dirección. Y como te he dicho en el slide anterior, el potencial disminuye en la dirección del campo, no aumenta en la dirección del campo. Si voy en la dirección del campo, mi potencial disminuye. ¿Qué dice el campo? Tus amigos del barrio, ¿no? Oye, no vienes, vamos hoy, vamos a ver una película buenaza. Hoy jugamos un partido de fulbito, qué interesante, la vez pasada nos ganaron. Te dedicas a jugar fútbol, a ver otras cosas y no a estudiar. Vas a perder. Si haces lo que... Vamos a la playa, un montón de cosas. Hay una fiesta, María, Ana, Juana, Rosa, cumpleaños. Nos he invitado a todos. Fenómeno. Sí, pues, en la dirección del campo, tu potencial disminuye. En la dirección del campo, tu potencial es negativo. Eso es lo que se quiere decir. Concluyamos esta primera parte con la definición de superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es un lugar geométrico de puntos en los cuales se mide el mismo potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales tienden a adoptar la forma del cuerpo electrizado. Nuevamente, tengo un globo inflado, ¿no? Un globo inflado que tiene un potencial de 8000 voltios. Eso lo puedes verificar. Eso es un potencial. Todos los puntos del globo están a 8000 voltios. Si yo tengo un punto externo, está otro potencial. Pero todos los puntos que están en una esfera, si este es 5 centímetros, a 10 centímetros tienen el mismo potencial. A 8 centímetros tienen el mismo potencial. Las superficies equipotenciales para una esfera son esferas concéntricas, sino que cambian los radios. Acá será 8000 voltios, luego 6000 voltios, 4000 voltios, 2000 voltios. El potencial y el campo disminuyen en la dirección del campo. Si tomo placas paralelas, estas placas paralelas, los chicos y las chicas en la fiesta, los chicos en un lado, las chicas en el otro lado, ellas negativas, ellos positivos, generan un campo eléctrico. Se genera un campo eléctrico entre ellos y ellas. Y los potenciales van a disminuir, ¿no? Si acá es 10 voltios, acá será 8 voltios, 6 voltios, 4 voltios. En la dirección del campo, el potencial disminuye. Las observaciones finales. La superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial. El globo, cuando lo inflé, tenía lo de verde, era una superficie equipotencial, con el mayor potencial eléctrico. Los potenciales de los subsiguientes o de las subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con la distancia al conductor. Si tengo esto inflado, ¿no? Aumento el radio, sin aumentar el volumen de la esfera, aumento el radio a 5 centímetros, a 8000 voltios, a 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, tengo potenciales que van disminuyendo. Eso dice, ¿ah? Los potenciales de las subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con la distancia al conductor. Eso dice, ¿no?
Los potenciales, acá es 8000 voltios, el globo es 6000, 4000, 2000. Eso dice. Las líneas de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Eso vemos acá. Lo hemos visto en la clase anterior. Esto es un campo eléctrico, lo de naranja. Los potenciales son las líneas discontinuas de azul. Vemos que naranja siempre es perpendicular a azul. Siempre es perpendicular. Y finalmente, el trabajo realizado, no, finalmente es otro. El trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero, porque la diferencia de potencial entre dos puntos, cualquiera de ellas, es cero. Lo explico nuevamente con el globo. El globo inflado tiene 8000 voltios. Todos los puntos tienen 8000 voltios. Si tomo una carga de este punto y lo traslado a este punto, no hago ningún trabajo, porque están al mismo potencial. Es como tú vas a visitar a tu tía que vive en un edificio. Tu tía vive en el 501, quinto piso, y tu amiga vive en el 503. Si vas del 501 al 503, te trasladas, sí, pero estás en el quinto piso. Tienes energía 5. Como los dos puntos tienen el mismo potencial, tú no debes hacer ningún trabajo. Eso es lo básico. ¿Sí? Listo, ahora hablamos de otro tema, condensador. Finalmente, un condensador o capacitor es un sistema formado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signos contrarios, entre los cuales existe una diferencia de potencial. Una pila cualquiera te vale un sol, puede ser de 1 voltio, ¿no? Le pones dos conductores ligados, esto se llama condensador. Si los unes, en este condensador se almacena Q más en esta tapa superior, Q menos en esta tapa inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque entre estas placas se genera, se acumula un campo eléctrico. Un campo eléctrico que es capaz de almacenar energía. Eso es lo fundamental de un condensador. Un condensador es un dispositivo que puede almacenar un campo eléctrico y los puede lanzar, inyectar en un tiempo muy pequeño. Normalmente es un microsegundo. Pregúntate, ¿no? Cuando te tomes una foto normalmente con tu cel, pregúntate, ¿qué tiempo dura el flash? Un microsegundo. 10 a la menos 6 segundos. Toda la energía del condensador se descarga. No en un milisegundo, un centésimo de segundo. No, no. En un microsegundo. Muy rápido. ¿Sí? Si no, no podrías tomar una foto. Es imposible. La carga eléctrica que adquieren los conductores es directamente proporcional al voltaje proporcionado por la batería. ¿Se cumple eso? ¿No? Pero básicamente la fórmula está acá. ¿Cómo defino la capacidad de un condensador? La capacidad de un condensador depende de las propiedades del condensador. No depende de la carga eléctrica ni del voltaje. ¿Cómo defino la capacidad de un condensador? Un condensador que tiene carga Q puesto a un potencial B, ¿ves? El condensador tiene que tener carga, uno positivo y uno negativo, ¿no? La capacidad es la carga entre la diferencia de potencial, ¿no? Esto es como un chico y una chica. Ellos se unen, ¿no? Se casan y entre ellos establecen un campo eléctrico. La analogía es válida. La capacidad es cuánta carga entre la diferencia de potencial. En el sistema internacional, la capacidad se define como carga en Coulomb sobre diferencia de potencial en voltios. A este valor, a este cociente se denomina faradio. Pero un faradio es una unidad muy grande, veremos en un problema
¿Y cuáles son los valores normales? Milifaradio, microfaradio, incluso son muy grandes. Normales son un nanofaradio y un picofaradio. Esto es lo que normalmente se usa, un picofaradio. A lo más un nanofaradio. Por eso a partir de la semana 10 le decimos a los alumnos, en física, entiendan y comprendan para poder aplicar los términos nano y pico. Un nanofaradio es 10 a la menos 1. Un picofaradio, 10 a la menos 2. En química creo que desde la primera semana. Nosotros hacemos énfasis a partir de esta semana. El condensador más común es un condensador de placas plano paralelas, ¿no? La capacidad C de un condensador de placas paralelas es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Una analogía. Juan se casa con ella, Ana. Casados ya, forman un condensador. ¿Por qué? Porque él es eléctrico positivo, ella es eléctrica negativa. ¿Qué nos da la analogía a las áreas? ¿Qué cosas mantienen unidas a la pareja? El tipo de música, ¿no? El tipo de películas que ven, los bailes afines, muchas cosas integran, unen, ligan a la pareja. Eso es el área, lo que tienen en común. Para que el condensador funcione bien, la distancia debe ser pequeña. Si la distancia aumenta, la capacidad disminuye. Es decir, una pareja funciona mejor cuando está a 1 metro o 2 metros de distancia. Si la pareja está a 20, 30 metros, ya no es eficiente. ¿De acuerdo? Mientras más cerca esté la pareja, ¿no? Más integradas estén él con ella, forma mejor un tipo condensador. ¿Sí? ¿Qué es epsilon cero? Es la permitividad eléctrica del vacío. Tiene un valor 88 por 10 a la menos 2. Ah, ya te lo dije, es el área de cada placa, porque las placas deben tener la misma área, no pueden ser áreas diferentes, ni pueden ser cargas diferentes. Si él la quiere a ella con 5X, ella lo quiere a él con 5X. No es posible que ella tenga 5 microcoulomb, ¿no? Y él 4 microcoulomb. No, no. Si él tiene 5 microcoulomb, ella debe tener 5 microcoulomb. Sino que él es positivo y ella es negativo. Las cargas deben ser iguales en magnitud, pero los signos deben ser opuestos. Algunas representaciones son útiles. Esta es la visión esquemática de un condensador, de una batería, y esta es la representación de un interruptor, que puede estar abierto, que no pasa corriente, o está cerrado. Ahora sí, para finalizar, ¿cómo asocio los condensadores? De la definición de condensador, acá está la definición, acá está la definición, carga entre diferencia de potencial. Hay dos posibilidades, que los condensadores tengan la misma carga, caso 1, o que los condensadores tengan la misma diferencia de potencial. Veamos el primer caso. Cuando tienen la misma carga, 3 condensadores, 1, 2, 3, capacidad de C1, C2, C3. En este tipo de asociación, las cargas que tienen los condensadores debe ser la misma. Si este condensador no tiene 5 microcoulomb, el otro también debe tener 5 microcoulomb y el tercero también 5 microcoulomb. No es posible que tengan cargas diferentes. Acá hay una diferencia de potencial para el primero, diferencia de potencial para el segundo, diferencia de potencial para el tercero, ¿no? Más o menos, el dinero que tiene un padre es 600 soles. Entonces, cuando tenía un hijo nomás, gastaba 200 soles. Viene otro hijo, le pide otro 200 soles. Viene el tercer hijo, le pide 200 soles. ¿Con cuánto se queda? Con 100. ¿De acuerdo? Eso es más o menos la idea, ¿no? La diferencia de potencial está asociada mayormente a la energía, que está asociada en este condensador, porque las cargas son iguales, evidentemente, ¿no? Las cargas son iguales.
Eso se representa aquí. La ley de conservación de la carga exige que el condensador 1 tenga carga 1, condensador 2 tenga carga 2, condensador 3 tenga carga 3. Las cargas son iguales. Como están a diferentes potenciales, la caída de potencial total es la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En algunos casos yo quiero la capacidad equivalente. En vez de estos tres condensadores, quiero la capacidad equivalente. Entonces la fórmula es la inversa de la capacidad equivalente es la suma de la inversa de C1 más la inversa de C2 más la inversa de C3. C1, C2, C3 son las capacidades de los condensadores. La otra asociación posible es en paralelo. Ya no la carga, sino la diferencia de potencial es la misma. Si tengo una batería de 5 voltios, los asocio así, observa cómo están dispuestos ahora los alambres conductores. Esto significa que la diferencia de potencial en el condensador 1 es igual a la diferencia de potencial en el condensador 2, es igual a la diferencia de potencial en el condensador 3. Este tipo de asociación de condensadores se denomina asociaciones en paralelo. Listo, la diferencia de potencial en el primer condensador debe ser igual a la diferencia de potencial en el segundo condensador, igual a la diferencia de potencial en el tercer condensador. Deben ser iguales. Si es 5 voltios para 1, también para 2, también para 3. Constante. Y ahora, las cargas no son iguales. La carga total del sistema debe ser la carga del primero más la carga del segundo más la carga del tercero. La carga total es la suma de carga 1 más carga 2 más carga 3. En este caso, la capacidad equivalente es la suma de capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3. ¿Sí? Finalmente el comentario. Te dije que un condensador almacena energía, ¿no? Un condensador básicamente almacena energía. ¿Cómo encuentro la energía almacenada en un condensador? Yo prefiero siempre esta fórmula central. Así les enseñé a mis hijos. Recuerda esta fórmula central. Un medio CB al cuadrado. ¿Por qué? Porque con tantas fórmulas la vez cuadrada, ¿sí? Acá. CB al cuadrado. La energía de un condensador es un medio CB al cuadrado. ¿No? Una analogía para que tú busques encontrar la energía de un condensador. ¿Qué se supone que si tienes la capacidad y la diferencia potencial, la puedes calcular? En otro caso te dan la carga y el potencial. Simplemente multiplicas, encuentras la mitad y esa es la energía. En otro caso te dan la carga y la capacidad, Q cuadrado entre 2C, la energía. Yo prefiero siempre tomar esto. Y puedes derivar por la fórmula capacidad es carga sobre potencial para otros, ¿no? Yo prefiero llamar a las otras dos fórmulas alter. Listo, esa es la teoría básica. Ahora sí haremos algunos. Bien, ¿no? Un minuto. Bien, era la teoría. Por favor, ahora voy a hacer problemas de aplicación y nuevamente haré un problema cada 5 minutos. Va a demorarme 2 minutos de entretiempo para que hagan las preguntas respectivas. ¿Sí? Primera pregunta. Dos partículas con cargas, 1
carga negativa menos 1 micro, esta carga es negativa, y Q2 más 4 micro con azul es positiva, están ubicadas tal como se muestra en la figura, se muestra esquemáticamente. Pregunta, si el potencial eléctrico en el punto P, en este punto es 0, determine la distancia X. Entre las cargas, positiva, negativa, hay 5 centímetros de distancia. K es constante, te lo dan. Listo. ¿Cuánto vale la distancia X si el potencial en el punto P es 0? Bien, ¿qué dice la teoría? Aquí hay una carga negativa y aquí otra carga positiva. ¿Cuál es el potencial en el punto P? El potencial de la carga negativa, 1, más el potencial de la carga positiva. Esto es el potencial de la carga negativa, constante por carga 1 entre X. Y esto es el potencial de la carga positiva, constante por Q2 entre 5 menos X. Si esta distancia es X, la otra distancia será obviamente álgebra 5 menos X. Nada más. Bien. Ahora bien, este valor lo pongo al otro lado con signo negativo. Llego a esta relación. 5 menos X, esa X como la carga 2, esa carga 1. La constante se elimina. ¿No? Esta es la relación que debe haber. Para que el potencial sea 0, la suma de los dos potenciales debe ser 0. Repito, para que esto sea válido, el otro lo paso al otro lado, el segundo término, el segundo miembro, lo paso al segundo término, lo paso al otro miembro y pasa con signo negativo. De eso obtengo esta relación. 5 menos X es a X, como Q2 es a Q. Con signo negativo. Este término no lo cambio, primero no lo cambio, y hago Q2. Q2 es 4 micros, 4. Entre Q1. 1 es menos 1 micro. Menos, en la parte inferior, menos. Para que me dé 4. Nada más. 4 por 5, 4 por X es igual a 5 menos X. Esto pasa al otro lado y queda 5X es igual a 5. X debe ser 1 centímetro. Esa es la respuesta. Más simple, ¿no? Igual el potencial de la carga negativa con el potencial de la carga positiva. Porque si se hacen 0, en magnitud, el potencial positivo debe ser igual al potencial negativo. Te olvides de los signos. Te va a quedar esto, ¿no? 5 menos X entre X es igual a 4. Paso. O si no, sumas los potenciales como aquí y respetas el signo. Yo prefiero el segundo caso, ¿no? Igualas los potenciales. Porque si uno es positivo y otro es negativo, para que sea 0, las magnitudes deben ser iguales. ¿No? Bien, ese es el primer problema. Esta pregunta 2, por favor, quiero decirte algo antes de que te... Esta pregunta tal cual, como está, yo lo he propuesto en Ingeniería Civil el semestre anterior en práctica calificada y solamente el 50% de alumnos lo hizo. En 20 minutos por pregunta, ¿eh? A los alumnos no se les da 1 minuto, se les da 20 minutos por cada pregunta. Eso ilustra la dificultad intrínseca del problema. Pero tampoco. Vamos a ver ahora al resolver, y no es tan complicado. Claro, para ellos tampoco era tan difícil, pero se perdía, ¿no? Bien, la pregunta, en los vértices de un cuadrado de lado A igual raíz de 5 centímetros, están ubicadas 4 partículas. 1, 2, 3, 4 partículas. Con cargas de igual magnitud. Q igual 5 por 10 a la menos 6. Las cargas son iguales, sino que observa, las de azules son positivas y las rojas negativas, como muestra la figura.
Pregunta. ¿Cuál es el potencial electrostático en el punto P? Punto medio P. Punto medio de esta lista. De este lado. Obviamente, el potencial en el punto P es potencial de la carga positiva, ¿no? Que están en la vertical de la izquierda, que están a una distancia de estas dos, más el potencial positivo a una distancia de medio, menos el potencial negativo a una distancia de medio, a menos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Por inspección nada más. La primera parte sí debes entender. Esta carga positiva y esta carga negativa generan un potencial en este punto positivo y en este punto negativo. Podemos genera 5 microcoulomb. Un potencial 5 voltios. Este genera 5 voltios. Y este genera menos 5 voltios. ¿Por qué? Las cargas son iguales y las distancias son las mismas. Uno produce un potencial positivo, azul produce positivo, más 5, rojo va a producir negativo, menos 5. Y entonces los potenciales que se suman escalarmente se eliminan nada más. Estas dos partículas producen potencial en este punto que se excluyen, que se anulan, que se eliminan. Es lo que hice acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué partículas van a generar potencial en el punto P? Solamente esta partícula de carga Q a una distancia D y esta partícula de carga Q a esta distancia D. El potencial en este punto P es 2 veces constante por carga entre las dos primeras. 2 veces constante por carga y la distancia para los dos es la misma. Acá está. 2 veces constante por carga entre. Hasta ahí llegaban los alumnos. Y luego se trababan en esta continuación. Un 25% no llegaba a esta parte. ¿Cuánto vale D? No sé si tú podrás visualizarlo, pero mira. Si yo tengo que el lado vale A, este es A, y este otro lado vale A medio, puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. Cuadrado de este cateto más cuadrado de este cateto me da cuadrado de esta distancia D. Esto es A al cuadrado más A medios al cuadrado me da distancia D al cuadrado. O D es raíz de A cuadrado más A medios al cuadrado. Eso es, ¿no? Si A lo expreso 2A entre 2 al cuadrado, para hacerlo, 2A entre 2 al cuadrado, tengo 4A cuadrado entre 4. Más A cuadrado entre 4, tengo 5A cuadrado entre 4. Se extraen los cuartos, queda A medio raíz de 5. 25% de alumnos en la universidad no entendía esto. Y ahí se quedaba. Espero que tú en casa trates de entenderlo. Esto es una hipotenusa A. Y esto es otra hipotenusa A medios. ¿Cuánto vale D? Debe llegar a esto. Te repito, porque me interesa que aprendas. Cuadro del primero, pero no pones A, sino pones 2A entre 2 al cuadrado. 2A entre 2 al cuadrado. Te queda 4A cuadrado entre 4. Más A medios al cuadrado, A al cuadrado entre 4. Te queda 5A cuadrado entre 4. Extraes A medios y te queda raíz de 5. Esa es la distancia D. Ahí se quedaban un 25% de alumnos. ¿Y dónde está el otro 25%? Porque 50% no hacía. Entonces, ¿cuánto vale el potencial de este sistema de cargas en el punto D? 2 veces constante por carga, y en vez de D pongo este valor. A medios raíz de 5. Este 2 pasa arriba, queda 4 constante Q entre A raíz de 5. Acá se queda otro 25% de alumnos, ¿ah? ¿Cuánto vale el potencial en P? 4. El valor de la constante, 9 por 10 a la 9. Por el valor de la carga, 5 micros.
5 micros, entre la distancia, raíz de 5 por 10 a la menos 2, es P. Está, reemplazo en esta fórmula 1, la distancia, ¿no? La distancia de, entre cada lado. A raíz de 5, raíz de 5 en centímetros, raíz de 5 por 10 a menos 2. Por, este es A por raíz de 5. Y ahora sí, omegas, raíz de 5 por raíz de 5 se va con 5, 9 por 4, 36 por 10. Acá se queda el 25% de alumnos y aquí el otro 25%. De manera que este problema correctamente solamente en mi clase de ingeniería civil tenía 50% de solución. Yo sé la dificultad del problema, entonces te lo planteo para que lo revises, ¿no? Preguntas. 2 minutos de preguntas, por favor, cualquiera que sea tu duda. 2 minutos nada. Profe, una pregunta. Dígame, dígame. Para la distancia no entiendo por qué pone raíz de a al cuadrado más a sobre 2. Eso me confunde. A ver, el teorema de Pitágoras dice cuadrado del primer cateto, este cateto, a cuadrado. ¿Lo ve? Más cuadrado del segundo cateto. Este es a cuadrado más cuadrado del segundo cateto, más a medios al cuadrado. Eso es la distancia, la hipotenusa al cuadrado. No sé si entendió ahora. Ah, sí, 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 entendí, profe, ya, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Si alumnos de ingeniería civil tuvieron dificultades, no sea problemas usted, ¿no? Usted ni ninguno, por favor. Lo que sí, la mayoría llegaba a esta parte, ¿no? Hasta 1. Acá en 2 se trabaja, como le digo, un 20-25%. Pues esto es una aplicación del teorema de Pitágoras. Con paciencia, ¿no? Con paciencia debe salir esto. Verifique. Y el otro 25%, como repito, acá no llegaban, ¿no? Simplemente había que reemplazar. Reemplazas nomás, en vez de D pones A medio raíz de 5, y te queda esto, ¿no? 4 constante por Q entre A raíz de 5. Este es A, el lado. En centímetros, obviamente, por eso por 10 a la menor. Por favor, no se queden con preguntas, dudas. Yo te digo con total veracidad, ¿no? Esto es un problema que fue planteado en la universidad. Tal como está, con los mismos datos, no le cambié nada. Pero claro, es un poquito de geometría y un poquito de álgebra, por eso la solución, este colegio, ¿no? La solución de colegio. Se supone que lo has visto en colegio, pero bueno, tampoco, ¿no? Tampoco. ¿No hay preguntas, por favor? No se queden con la duda, puede parecer muy simple, pero bueno, si no hay dudas, vamos a un siguiente tema. Dice, pregunta número 3. Una partícula con carga eléctrica, esta partícula Q, tiene un microcono. Esta partícula de prueba que se va a trasladar entre A y B tiene un microcono. Se traslada lentamente desde el punto A hasta el punto B, de este punto A hasta el punto B, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. La esferita eléctrica, esta esferilla central, electrizada fija, tiene una carga eléctrica Q igual más 8 milicoulomb. Esta carga es 8 milicoulomb. Pregunta. Determine el trabajo efectuado por un agente externo al trasladar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Se va a trasladar esta carga Q minúscula desde A hasta B. Es decir, tenía un potencial en A y va a tener un potencial en B. Eso es lo que se dice. Potenciales en los puntos A y B debido a la carga Q. Esta carga Q mayúscula va a generar un potencial en el punto A y un potencial en el punto B.
¿no? Digamos, ¿cuánto vale el potencial en A? Constante por carga, constante por la carga, esta carga genera campo, y también potencial entre la distancia. La distancia es medio metro. Constante 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula que genera campo, 8000. 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 menos 3. Distancia, medio metro, 5, medio metro. 9 por 8, 72. Por 2, 144. Por 10, potencia, 10 a la sexta voltios. 10 a la 9 por 10 a la menos 3, 144 por 10 a la sexta voltios. Este es el potencial en el punto A. ¿Cuánto vale el potencial en el punto B? Bueno, el potencial en el punto B lo calculo. Constante por carga entre distancia ahora, 5 más 1,5. La distancia de la carga que genera el campo al punto B es 2 metros. Constante, 9 por 10 a la 9. Carga que genera el campo, 8 por 10 a la menos 3, 8 milicoulomb, entre 2. ¿No? Mitad, 9 por 4, 36. Por 10 a la sexta voltios. Finalmente, el cálculo. Trabajo efectuado sobre la carga Q. Desde el punto A hasta el punto B. Es la carga por la diferencia de potencial. En campo gravitatorio, el trabajo es masa por diferencia de potencial. En campo eléctrico, el trabajo es carga por diferencia de potencial. ¿Qué carga? La carga que se traslada. La carga que traslada, Q minúsculo. Un micro por la diferencia de potencial. Potencial final, 36 menos potencial inicial, 140. ¿No? Restando tengo esto, menos 108 Joule. ¿Por qué negativo? En la dirección del campo, mi potencial disminuye. ¿De acuerdo? En la dirección del campo, mi potencial disminuye. Tengo que ir contra el campo para aumentar mi potencial. Si hago lo que yo quiero, es decir, voy con mis amigos a jugar un partido de fútbol, voy con mi patota a ver partidos de Alianza Cristal, Melgar, etcétera, etcétera. Voy al cine, salgo con mi novia, mi enamorada, mi chica, hago lo que normalmente hago, ¿no? Voy en la línea, en la dirección del campo, mi potencial disminuye. Si en cambio hago un trabajo en contra del campo, hago lo que están haciendo ustedes, en contra del campo es estudiar, pocas personas lo hacen, solamente el 10% de las personas estudian, de los que postulan a San Marcos, ¿ah? En forma eficiente, solamente estudian un 10%. Lo demás creen que ya estudié en secundaria, fui genio, tengo 14, 15, y voy a estudiar eso. Bueno, esos son los resultados, ¿no? Normalmente en inglés. Bueno, en la dirección del campo, el potencial disminuye. Por favor, aquí está la esencia de muchos problemas que se plantean últimamente, ¿no? Potencial en uno, 144. Potencial en otro, 36. ¿No? Esto es como un examen. Tú haces el examen y sobre 200 puntos tienes 144 puntos. No vienes a clase, a partir de la 9ª semana, termina, te dan una nota de examen y no vienes y haces examen, tienes 36. Si no estudias, no vienes, obviamente, ¿no? Tu potencial no aumenta, tu potencial disminuye. Eso quiere decir, con una analogía. Complementemos con esto. Líneas de fuerza de un campo eléctrico. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme, aquí están expresadas en naranja, interceptan superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son estas líneas discontinuas, a 80 voltios, a 20 voltios y a un potencial en el punto P. Tal como se muestra en la figura. Pregunta A, determina el potencial eléctrico en el punto P. Todos estos puntos deben estar al potencial de P. Haciendo el criterio de diferencia del potencial que hemos dado. Acá me dan distancias 3 centímetros y entre A y B 2 centímetros. Entre los puntos A y B, entre estos puntos, el campo eléctrico es diferencia de potencial entre la distancia.
Eso es teoría, ¿no? Se ha dado diferencia de potencial entre la distancia, está acá, el campo eléctrico es la diferencia de potencial entre la distancia. Ahí está la teoría, ahora se aplica. Si son paralelos, ¿no? La distancia es horizontal, el campo es horizontal. El campo eléctrico es la diferencia de potenciales entre la distancia. Potencial 80 menos potencial 20 entre 2, ¿no? 80 menos 20 entre 2. El campo eléctrico es 30 voltios por centímetro, pues esto 2 centímetros, ¿no? 80 menos 20, 60. Entre 2, 30. 30 voltios por centímetro. Este es el valor del campo eléctrico, que es constante, homogéneo, uniforme en todo. En la raya superior, en la raya central y en la raya inferior. Y el campo eléctrico es uniforme, homogéneo, no va a cambiar. Eso lo usamos para comparar entre el punto P y el punto A. Observen, entre el punto P y el punto A. Y digo, el campo eléctrico es potencial en el punto P menos potencial en el punto A entre la distancia PA, que es 3 centímetros. Eso lo quiero calcular. Potencial en P, P sub P, menos 80, porque esto vale 80, entre la distancia de 3 centímetros. Esto, como ya calculé, es el campo eléctrico, vale 30. 30 por 3, 90. Y esto, más 80, 170 voltios. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Una analogía, ¿no? Tú ingresas a la presa San Marcos y normalmente solamente 2 cursos te gustan. Estás acá, en el potencial más bajo. Entonces asistes a presa San Marcos. ¿Y qué ocurre? No todos los cursos te gustan, pues. Te gustan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cursos. Ah, entonces ahora tu potencial aumentó a 80 voltios. Pero si haces lo exacto, tu potencial debe aumentar a 170 voltios. Es decir, tú debes tener la misma predisposición para los 17 cursos. ¿Es difícil? Sí, porque a muchos evidentemente no les gustan muchos cursos. Pero tienes que estudiar con la misma dedicación, con el mismo empeño, con la misma eficiencia, todos los cursos. ¿De acuerdo? Eso significa. Si sigues estudiando, estás yendo contra el campo, que aumenta su potencial. Si dejas de estudiar, ¿no? Imagínate que te retires ahora, que tienes 80 puntos sobre 200, tu potencial no va a aumentar, pues eso le pasó a mi hijo, ¿no? En uno de sus ciclos dejó de venir y entonces su potencial disminuyó, pues. Dio el examen final, sí, pero fue terrible. La nota, él mismo decía, pero si yo sabía antes, sí, pues, pero los profesores te van enseñando, ¿no? Te enseñan más cosas. Y se supone que es tipo universidad. Lo que se enseña se da como aprendido. En la universidad hacemos eso, ¿ah? Nunca repetimos una clase. Eso se tiene en Presa Marco. Si ya te enseñé cinemática, dinámica, estática, etcétera, etcétera, se supone que ya tú lo has leído. Clase dictada, clase aprendida. Me detengo un par de minutos si tuvieran preguntas, por favor. Cualquier pregunta, no se queden con las dudas, ¿ah? Las dudas pueden parecer simples, pero no son tan sencillas. Esta pregunta, sobre todo, tranquilamente puede ir en la universidad. Este semestre lo voy a plantear. En ingeniería geológica lo voy a plantear. A ver cuánto lo hacen. Estoy seguro que no hacen más que el 50%, ¿no? No espero que el 100% de alumnos lo hagan. Se traban, o sea, que los conceptos a veces no les quedan tan claros. O sea, igual, no crean que ustedes son los únicos que tienen dificultades para entender el curso. Insisto, que te dije y te lo vuelvo a repetir. Esta es una pregunta planteada el semestre anterior. Si tienes aún de ingeniería civil,
tiene que tener la práctica calificada número 2. Esta pregunta. A ver. Y esta pregunta está. Tal como está, con los mismos datos. Con los mismos datos. Y esto lo va a aprender en ingeniería civil, geológica. A ver cuánto lo hace. Estos temas de potencial y condensadores siempre son el término más duro, porque hay bastante contenido e información, y normalmente estos temas no se explican bien en colegio. ¿Por qué no se explican bien? Porque el profesor mismo no entiende, pues, ¿no? El profesor le dice, profesor, ¿en qué podemos usar un condensador? No, te dice, profesor, la fórmula. Pues. Sí, pero con la fórmula que hago. Tengo una aplicación. No te puede decir que el condensador permite que tú te tomes las fotos con la cámara fotográfica, con un cel normal, común y corriente. Y que el tiempo es de 10 a la menos 6 segundos, ¿no? Obviamente, si le faltan cosas, es como que te enseña a nadar a alguien que no sabe nadar muy bien, o que te enseña a cocinar a alguien que recién está aprendiendo a cocinar. Ese es el problema. Y al enseñar mal, se extrapola, ¿no? Y los alumnos piensan que el curso es muy, muy difícil. No es así. Por favor, un minuto, si tienen dudas, háganlo saber. Un minuto nada más, ¿no? Ok, hagamos otra pregunta. Esta es una pregunta que la puedes realizar en clase. ¿Ah? Dice, se tiene una esfera conductora de radio R igual 9 centímetros en equilibrio electrostático. Determine la capacitancia de la esfera. K igual 9 por 10 a la 9. En sistema internacional. Lo he hecho más o menos, pero en vez de esta esferita de este globo, que tiene 5 centímetros de radio, imagina un globo mayor de 9 centímetros de radio. Nada más. Esa es la única diferencia. Es la única diferencia. ¿Qué ocurre? Lo que se ha dicho, ¿no? Lo que he dicho. Sea Q la carga superficial de la esfera. La carga, que esto tenga 8000 voltios, implica que tiene carga. ¿Dónde se ubica la carga? En la parte posterior. En la parte superior. Por favor, no con guantes. Porque cuando estás con guantes ya impide el contacto. Lo cargas, frotándolo nomás, cargas eso. Pones un voltímetro, lo hacemos como digo en la universidad, y sale 8000 voltios. El alumno dice, pero ¿cómo puede parecer? Así es, 8000 voltios. Bien, sea Q en algebraico la carga superficial de la esfera. ¿Sí? ¿Cómo defino capacidad? Vamos a la teoría. Capacidad es un valor que defino así. La carga entre la diferencia de potencial. Así defino la capacidad. Entonces, si esa es la definición, puesto que muy lejos de la esfera el potencial es nulo, a 1000 metros, 10.000 metros el potencial es cero. La diferencia de potenciales será el potencial simplemente de la esfera. ¿Qué potencial tiene esta esfera? De radio 5 centímetros. El potencial es constante por carga entre R. La constante por la carga entre el radio. Para esta esferita es 5 centímetros de radio. Esta es una esfera. El globo tiene una esfera de 5 centímetros. 9 centímetros simplemente un poco más amplio, ¿no? Simplemente un poco más amplio. Esos globos sí te van a costar 50 centavos, creo. El resto valen 20 centavos. Lo puedes hacer. Bien. Con estos valores, ¿cuánto es la capacidad? Carga entre diferencia de potencial, constante por carga entre R. Se va el valor de Q. Numerador, denominador. ¿Qué me queda? La capacidad es R entre K. Nada más. No depende de la carga, sino del radio y la constante K. ¿Cuánto es el radio? 9 centímetros. 9 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es la constante K? 9 por 10 a la 9. 9 y 9 se eliminan.
10 a la menos 11 faradios. Aquí está, 10 a la menos 11 faradios. En picofaradios, 10 picofaradios. Es decir, normalmente, esta esferita, ¿no? Este globito tiene 8000 voltios y se actúa como capacitor, tiene una capacidad de 10, 8, 3, 4, 5, pero el orden de picofaradios. No micro, observa, picofaradios. ¿De acuerdo? Ese es el orden de magnitud. No usamos milifaradios, microfaradios, ni nano. El orden, tú inflas tu esferita, cualquiera que sea, y la capacidad es esta, el orden de picofaradios. Se espera que lo estén revisando. Ustedes lo pueden hacer. Como repito, con 20, 30 centavos haces una esfera, ¿no? Un globito. No cuestan más, ¿ah? No cuestan más. Ahora sí, vamos a un problema de condensadores. Dice, un condensador de capacidad C1 igual 4 microfaradios tiene una carga almacenada, Q igual 120 microcoulomb. Si el condensador se conecta en paralelo con otro condensador descargado de capacidad C2 es igual 6 microfaradios, ¿cuál es la carga final del condensador de 8 microfaradios? El ejemplo, ¿no? La teoría está, vamos a ver la teoría básica. La teoría, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el condensador? Este, ¿no? Pongo una pila en los bornes de un condensador y este condensador almacena carga, ¿no? Y a una distancia de genera un potencial. Ya está. Listo. Primero pongo la pila y este condensador acumula una carga, parte superior positiva, parte inferior negativa. Es decir, como un chico y una chica que se juntan, ¿no? Establecen un matrimonio, una relación. Bien, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo pongo el condensador aquí, este condensador adquiere carga Q y está un potencial B. ¿De acuerdo? El condensador almacena una carga de 120 microcoulomb. Este tiene 120 microcoulomb. Ahora, luego que esto tiene 120 microcoulomb, lo asocio con otro condensador en paralelo, tal como está. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes que ir a una fiesta y tienes 120 soles. Y le dice a tu amigo Juan, Juan, vamos a la fiesta, pe. Me han invitado tal y van a estar fulano, fulano. Ah, ya. Pero yo no tengo plata. O yo tengo 120 soles. Ya, pues. Tenemos que repartir la plata, porque yo sin plata no voy. Eso es lo que pasa. La plata se divide, pero al igual que la carga, al igual que la energía, la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. ¿Cuánto tenía este condensador inicialmente? 120 microcoulomb. Acá está, 120 microcoulomb. Es como tú que tienes 120 soles y quieres ir a la fiesta con tu amigo. Y tu amigo dice, sí, pero la plata la dividimos entre dos. No, yo te pago todo. No, no, yo no quiero que tú me pagues nada. Yo quiero ir con mi plata. No es que tú le invites a él. No, yo quiero ir con mi plata. Si no, no voy. ¿Qué significa? La energía se redistribuye. Esto es, en la parte inferior te dan el esquema. ¿Sí? Acá está el esquema. Acá tiene 120 microcoulomb. 120, uno. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Esos 120 microcoulomb se separan entre condensador 2 y condensador 1. Es lo que dice acá. La carga, cuando los condensadores se conectan en paralelo, parte inferior, la conservación de la carga requiere que Q1, la carga en 1, más Q2, la carga en 2,
sea igual a la carga total, sea igual a 120 microconos. O sea, si tenías 120 soles, lo divides entre tú y tu amigo, no importa cómo lo dividas. A él le das 40, tú te quedas con 80. A él le das 80, tú te quedas con 40. A él le das 60 y tú le das 60. Pero la suma de los dos debe ser 120. Es lo que hice. Q1 más Q2 es 120, necesariamente. Además, como están en paralelo, la diferencia de potencial para el condensador 1 debe ser la diferencia de potencial para el condensador 2. Definición de asociaciones en paralelo. Con eso voy a la teoría, que me dice que la capacidad es carga sobre diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial es carga sobre capacidad, ¿no? La diferencia de potencial es carga 1 sobre condensador 1. También debe ser igual a carga 2 sobre condensador 2. Esta es la relación. Si se cumple que el potencial de 1 es igual al potencial de 2 porque están en paralelo, esta relación debe cumplir. Pongo carga 1, que desconozco, y C1 es 4 micro. Carga 2, que desconozco, entre 6 micros. ¿No? Carga 2, capacidad 2, 6 micros. Micro y micro se van, por eso queda 1 entre 4 es Q2 entre 6. ¿Qué tengo? Q2 es 3 medios, porque 6 cuartos es 3 medios de Q1. De esto tengo, carga 2 es 3 medios de Q1. Tu amigo te dice, ¿sabe qué? Yo voy contigo, si yo tengo 3 medios de lo que tú tienes. Oye, pero sí, pero no sé si quieres que vaya. ¿Por qué? No, es que ahí va a ir Ana, y a mí me gusta Ana. Y yo tengo que invitarla, tengo que gastarla. Yo voy a gastar para que Ana me vea. No puedo llevar la misma plata que tú. Si tú usas X, yo debo usar 1,5X. Esa es la condición. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Bien, esta relación de Q2 la pongo en Q1 más Q2 es igual a 120. Y tengo Q1, ya no Q2, sino 3 medios de Q1 debe ser 120. 5 medios de Q1, 120, ¿no? Entonces, 2 quintos de Q1 de 120 es Q1. Esto es 48 microcoulombs, ¿no? Entonces uno debe tener 72 y el otro debe tener 48. Tú te quedas con 48 y tu amigo debe tener con 72. Esa es la condición. ¿No? Uno tiene 72 microcoulombs y el otro se queda con 48 microcoulombs. Pero la suma de los dos debe ser 120. No es posible que haya más. Si tú tienes 120 soles para ir con tu amigo, pues tienen que dividir el dinero. No hay otra posibilidad. O carga, ¿no? El dinero o la carga. Preguntas, 2 minutos para preguntas. Lo que esto pues no es una analogía que se cumple en sistemas físicos. Minuto. Para estos dos, por favor háganlo. ¿Ah? Inflen su globo, tomen su radio y encuentren cuál es la capacidad. Acá con este mismo problema. Para que entiendas. Los problemas están diseñados para que tú comprendas. Pero como te digo, son problemas algunos, 2 o 3, que tranquilamente podemos poner en la universidad. Y sabemos que el 50% de alumnos no lo va a llegar a hacer. Esos son los datos que nos arrojan las estadísticas. No es que uno lo diga, son los datos. Particularmente este problema que te digo, tal cual fue planteado en ingeniería civil. Y este problema, tal como está, lo voy a plantear este semestre, ¿no? Pero otra, bueno, ingeniería geológica. Bien, preguntas hasta 6, por favor. Ninguna. Entonces continuamos con las 2 últimas preguntas. 7. Se tiene un condensador plano de placas paralelas de área A, tapa superior, A, tapa inferior. Distancia de separación L. Entre las placas hay una distancia L.
y capacitancia C, como se muestra en la figura. Acá en la izquierda se muestra el esquema base. Figura 1. Si entre las placas se colocan dos láminas conductoras, acá se colocan una lámina y otra lámina, ¿no? Delgadas equidistantes de la misma área, como muestra en la figura 2, y se muestra, determine la capacidad equivalente entre los puntos AB, entre estos puntos superior e inferior. Esto es L. Al poner dos placas, hay L tercios, L tercios y L tercios. Y aquí hay tres condensadores que están asociados tal como están. Estos condensadores tienen distancia L tercios y están asociados en serie. Este es el caso inicial. Condensador área A, longitud L entre las placas. Inicialmente se tiene, ¿cuál es la capacidad? La capacidad es epsilon 0 por el área entre L. L es la longitud. Luego, finalmente, el sistema se puede considerar como una conexión de tres condensadores en serie, cuyas capacidades son C1, C2, C3. Ahora bien, como están en serie y las distancias, las longitudes son iguales, L tercios, y las áreas son iguales, los tres tienen la misma capacidad, que es epsilon 0 por el área entre L tercios. O es 3 veces epsilon 0 por A entre L. Si esto es C, esto quiere decir que tiene 3 veces C en serie. ¿Sí? Tal como están. Te pongo un ejemplo. Tu papá y tu mamá forman una pareja. Cuando están ellos separados 3 metros, tienen una capacidad. Ante un problema, ellos están separados 3 metros. Ellos van a trabajar organizadamente, él a 3 metros, ella a 3 metros, separados 3 metros. Tienen una capacidad así. Pero ¿qué ocurre si dicen, no, algo falta, acerquémonos más? Se acercan a 1 metro. Cuando se acercan a 1 metro, la capacidad ya no es lo mismo, la capacidad se triplica. Eso quiere decir. A menor distancia, mayor valor de la capacidad. ¿Sí? A menor distancia, mayor valor de la capacidad. La capacidad se triplica si la distancia se reduce a la tercera parte. Y ahora, parte final. ¿Cómo encuentro la capacidad equivalente? Como están en serie, voy a la teoría, asociaciones de condensadores en serie, parte final. Cuando los condensadores están en serie, las cargas son las mismas. Y para encontrar la capacidad equivalente, la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades. ¿Está? 1 entre capacidad equivalente es 1 entre C1, más 1 entre C2, más 1 entre C3. Eso lo hago acá. 1 entre capacidad equivalente es 1. C1, 3C. C2, 1 entre 3C. C3, 1 entre 3C. Sumando esto me queda 1 entre C. Por lo que la capacidad equivalente final es C. ¿De acuerdo? La capacidad equivalente final es C. Cada uno triplica su capacidad. Pero como están en serie, este tipo de asociación da una capacidad única de C. ¿Sí? Concluyamos el problema con un problema que también tiene que ver con condensador. Veamos. Y este es un problema que tiene que ver con circuitos eléctricos, ¿no? Dice, el circuito de condensadores que se muestra en la figura, esta figura de la izquierda, que se muestra en la figura, está conectado a una fuente de voltaje de 15 voltios. Esta diferencia de potencial es 15 voltios. Determine la energía almacenada en el condensador de capacidad 3 microfarads, este condensador. ¿Cuál es la energía de este condensador? Sí,
Ya esto corresponde a una teoría de circuitos eléctricos. Cuando se da esta representación que está aquí, ¿no? Este punto se jala hasta acá porque no hay nada, ningún elemento, y tengo que estos tres condensadores están asociados en paralelo. Acá está, ¿no? Se asocian así, dice, en paralelo. Como están asociados en paralelo, la capacidad equivalente de estos tres es vertical, este horizontal y este otro vertical. Al juntar este punto O con este punto P, los junto simplemente, tengo que los tres están en paralelo. En paralelo, la capacidad, vamos a ver, en una teoría, en paralelo, la capacidad es la capacidad equivalente del sistema es capacidad del primero más capacidad del segundo más capacidad del tercero. Las capacidades se suman. Entonces me vas a sumar 2 microfaradios más 2 microfaradios más 2 microfaradios. De manera que en vez de estos tres, tenga un único condensador que tenga 6 microfaradios. Estos tres equivalen a un único condensador de 6 microfaradios. Descritos, representados así, en esquemático. Y luego tengo este condensador de 3 microfarads. Están en serie. Deben tener la misma carga. Ahora bien, como están en serie, como ya están en serie, teoría, ¿cuánto vale cuando están en serie? Acá está. Si dos condensadores están en serie, la inversa de la capacidad equivalente es la inversa del primero más la inversa del segundo. En serie para dos condensadores nada más. La inversa de la capacidad equivalente de estos dos condensadores son 1 entre 3 más 1 entre 6. Haciendo el término cruzado me quedan 2 microfarads. Estos dos condensadores equivalen a un condensador equivalente que tiene una carga. El condensador equivalente tiene una capacidad de 2 microfarads. Esto equivale a una única capacidad que vale 2 microfarads. Bien, la capacidad es carga entre diferencia de potencial. Teoría, capacidad es carga entre diferencia de potencial. ¿Ah? Paralelo acá. La capacidad se define como la carga entre la diferencia de potencial. Eso lo pongo aquí, ¿no? Esta es la capacidad, 2 microfarads. Cuando ya esto equivale a 2 microfaradios, esta batería no cambia. Esta batería está a 15 voltios, ¿no? 15 voltios. La carga que almacena este condensador, de esto, la carga es capacidad por diferencia de potencial. La carga es capacidad, 2 micros por diferencia de potencial por 15, 30 microcoulombs, ¿no? La carga que tiene este condensador equivalente es 30 microcoulombs. Retrocedo un paso atrás en este diagrama central y observo que esta capacidad equivalente debe tener una carga Q, que es la misma carga que tenían cualquiera de estos dos condensadores en serie. La misma carga, la carga no puede cambiar. Para el condensador 1 en serie, para el condensador 2 en serie, ni para el condensador equivalente. La carga es la misma. Entonces, para este condensador de 3 micros, ¿cuánto es la energía? La carga al cuadrado entre 2 veces la capacidad. Carga 30. Se calculó acá 30 microcoulomb por 2 veces C. La capacidad 3, ¿no? Este tiene 3 micros. Listo, 900 entre 6. La energía es 150 microjoules. Esa es la respuesta a esta pregunta. Ahora sí, preguntas finales, por favor, con respecto a cualquiera de las 8 preguntas que hayan sido planteadas.
traten de darle tiempo a las preguntas, ¿no? Con algunas ideas, fuerzas básicas, tratando de entender los problemas que se han planteado anteriormente, porque siempre ya hay problemas, ¿no? Normalmente, dado un tema que hacemos en la institución en física, esos temas normalmente se ven en los exámenes de admisión. Sea en este o el anterior o cualquiera de los últimos 10 contextualizados, 5 años ya de contextualizados, o cualquiera de los últimos planteados, los últimos 50 años, siempre encuentras problemas de condensadores que tienen que ver con esta visión descriptiva. Es la visión descriptiva que se. Hay que aprender la teoría, por favor. Algunas preguntas las debes entender y aplicar, realizar en casa. Otros requieren un poquito ya, pero a pesar de ser, esto es difícil ya, se puede entender un 30%, la primera parte. Se espera que tú revises esta segunda parte y la tercera también, ¿no? Esta es una definición. Si la carga es cero, el potencial de la carga negativa es igual al potencial de la carga positiva. Tienes una respuesta más rápida. Se ha diseñado esta práctica como para que revises, ¿no? Revises con paciencia. Insisto, cualquier pregunta, por favor, queda 1 o 2 minutos todavía. Este es un tema, para mí, el problema más extenso, más compacto de la pre, ¿no? Es la semana más dura, más difícil. Muchos de estos temas, a los alumnos se les hace difícil de entender. Como decían mis hijos, pero no hay cómo agarrarse, no entiendo de cómo puedo hacer estos problemas, no hay analogías. Y no es cierto, ¿no? Un condensador es como una pareja de esposos. Acumulan energía, obviamente, ¿no? Cuando él se casa con ella, pasa un tiempo, vienen los hijos, y normalmente el patrimonio que más valoran ellos es cuánto gastaron en sus hijos. Como te digo, normalmente es $3.000 por año. Lo que cuesta cada hijo en Perú es $3.000 por año. Por cada año se invierte $3.000. En colegio nacional, ¿ah? Si el chico va a un colegio particular, hablamos de más de $4.000 por año. Más de $4.000. Multiplícalo por tu edad y tiene más o menos lo que papás están pagando desde que más o menos naciste, ¿no? Son datos aproximados, referenciales, pero siempre la física no está desligada de la realidad. No es así. Es al revés, siempre la vida misma te da mucha referencialidad, ¿no? Hay cargas positivas, negativas, pues hay chicos y chicas, ¿no? Hay chicos y chicas. ¿Qué ocurre cuando chicos y chicos se repelen? Chicas y chicas se repelen. Un chico y una chica, pues se atraen. Siempre hay referencialidad para hacer. En la vida se puede hacer laboratorio a bajo costo. Te va a costar 20 centavos. 20 centavos y haces este experimento. Cómprate tu globo, lo inflas y hazlo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del globo? A 5 centímetros, a 7 centímetros, a 9 centímetros. Vas a encontrarla, ¿no? Orden, picofaradio. El orden. El voltaje, 8.000 voltios. Pero en este caso no estoy interesado en el voltaje, no en la capacidad. Ok, no te quito más tiempo. Suerte, por favor. Descansa para que lleves el otro. Hasta luego. Nos vemos.